Capítulo 1071. Los niños se pusieron en fila inquietos cuando oyeron la palabra castigo. Solemnemente, Roxana pasó la mirada por delante de los tres y permaneció callada durante un rato. Luego señaló la pared. Todos ustedes permanecerán allí durante 15 minutos. Aunque los chicos solían portarse bien, ya habían sido castigados antes. Se dirigieron a una esquina y se colocaron de cara a la pared. Estela se movía con una lentitud excepcional. Al verlo, Roxana enarcó las cejas. Pensando que Estela aún se creía inocente, la instó: tendrás que quedarte ahí más tiempo si caminas tan despacio. Al oír eso, la chica se armó de valor y se volvió hacia Roxana. Roxana se quedó perplejo. ¿Es el castigo demasiado severo? ¿Por eso me está mirando? Agraviada, Estela preguntó: si acepto el castigo, ¿seguiré cayéndole bien, señora Jerez? La pregunta de la chica derritió el corazón de Roxana hasta convertirlo en un charco. Si aprendes de tus errores y no los repites, me seguirás gustando, como siempre. Los ojos de Estela se iluminaron mientras prometía: de acuerdo, señora Jerez. Me portaré bien. Aceleró el paso y llegó junto a los chicos. Lo siento. Es culpa mía por hacer que nos castiguen. Andrés y Bautista negaron con la cabeza. Somos los mejores amigos, y los mejores amigos comparten las alegrías y las penas de la vida juntos. Al oír eso, Roxana no sabía si reír o llorar. Los que lo sabían sabrían que estaban siendo castigados, pero los que no lo sabían pensarían que habían hecho algo increíble. Mientras Roxana contemplaba la espalda de Estela, se sumió en profundos pensamientos. El castigo fue algo que se me ocurrió después de cuidadosas deliberaciones. Aunque no creo que Luciano considere mi castigo un poco exagerado, aún me siento insegura al respecto, ya que técnicamente no tengo derecho a educar a su hijo. Esta es la mejor solución inofensiva que pude conjurar. Cuando llegue, aún tendré que explicarle la situación. Él atiende a irse a los extremos. Me pregunto si es su naturaleza o un síntoma de su autismo. Si es esto último, necesitará la intervención de un psicólogo. 15 minutos después, el castigo de los niños había terminado. Al mirar la hora, Roxana se dio cuenta de que era casi mediodía y Luciano aún no había aparecido. ¿Cuándo va a recoger a Ela? Los niños también estaban nerviosos. Andrés se volvió hacia Estela, con semblante serio. Ya que el señor Fariña no ha llegado, juguemos al escondite. Su deseo de jugar a ese juego no se le pasó por alto. Al oír eso, bajó la cabeza disculpándose con él. Siento haberte mentido antes, Andrés. Solo había utilizado esa excusa para ocultar su fechoría. Pero después de ser sermoneada por Roxana, supo lo que había hecho mal. Fue entonces cuando Andrés se dio cuenta de lo que quería decir. Tras echar un vistazo a Roxana, que se afanaba en la cocina, se volvió hacia Bautista y Estela. Todavía tenemos que mantener al señor Dorante alejado de mamá, pero no podemos actuar precipitadamente. Los otros dos asintieron. Capítulo 1072. A mediodía, Roxana acababa de preparar el almuerzo cuando sonó el timbre de la puerta. Después de 2 visitas de Jael esa mañana, Roxana y los niños ya eran inmunes al sonido del timbre, aunque sabían que lo más probable era que esta vez fuera Luciano. Roxana puso la mesa para los niños antes de ir a abrir la puerta. Como era de esperar, Luciano estaba esperando fuera. Roxana abrió la puerta y él le hizo un gesto seco con la cabeza. ¿Dónde está Ela? Vine a traerla a casa. Miró en dirección al salón. Cuando los niños se dieron cuenta de que Luciano estaba aquí, contuvieron la respiración y se esforzaron por escuchar los débiles sonidos de sus movimientos al otro lado de la puerta. Al oír el nombre de Estela, los chicos giraron simultáneamente la cabeza en su dirección. Estela hinchó las mejillas y se encontró con sus ojos de mala gana. Según su plan, ella tendría que seguir a Luciano e intentar convencerle, mientras que los chicos se encargarían de hacer cambiar de opinión a Roxana. Así, Luciano y Roxana podrían hacer pronto las paces. Era hora de irse, pero Estela no soportaba separarse de Roxana y los chicos. La niña se sentía indecisa cuando sonó la voz de Roxana. ¿Tienes prisa?
Si no lo estás, eres bienvenido a comer con nosotros. Las expresiones de todos cambiaron drásticamente al oír eso. Los niños se alegraron mucho cuando oyeron que Roxana invitaba a Luciano a quedarse, mientras que Luciano no estaba seguro de lo que implicaba su invitación. Roxana se volvió por encima del hombro para echar un vistazo al comedor. Bajó la voz y dijo, tengo que hablarte de ella. Con eso, se encontró audazmente con la mirada de Luciano. Luciano frunció el ceño. Aceptó su invitación y la siguió al comedor. Los niños se emocionaron al verle entrar, pero no se atrevieron a expresar abiertamente su alborozo. Bautista agachó la cabeza para ocultar su excitación. Esto es genial. Hacía mucho tiempo que papá y mamá no se sentaban a disfrutar de una comida juntos. Esto significa que su relación ha mejorado, ¿verdad? Durante la comida, los niños no dejaban de mirar a Roxana y Luciano. Roxana había predicho con exactitud lo que pensaban los niños. Al darse cuenta, apartó la mirada mientras en su corazón se agitaban emociones contradictorias. Luciano también podía leer la mente de los niños. Mientras los niños seguían robándoles miradas, él no pudo evitar sentirse cada vez más intrigado por la respuesta de Roxana. Levantó sutilmente la cabeza para verla mejor. La mera visión de Roxana masticando diligentemente su comida hizo que su mirada se endureciera. De repente, se quedó sin apetito. ¿Ya he terminado? Luciano bajó el tenedor, con el rostro inexpresivo. Papá, Estela pensó que él quería llevarla a casa ahora mismo, así que le agarró las mangas suplicante. Volvamos a casa más tarde. Luciano frunció las cejas. Le dio unas palmaditas en la cabeza y le aseguró, tengo que hablar con la señora Jerez. ¿Puedes jugar un poco más con los chicos? Roxana había bajado la voz deliberadamente cuando mencionó antes el nombre de Estela, lo que le llevó a deducir que quería mantener su conversación con él en secreto para los demás. Se trataba de su hija, así que Luciano estaba dispuesto a seguirle el juego. Estela no tenía ni idea de qué querían hablar Luciano y Roxana. Sin embargo, se sintió aliviada cuando se dio cuenta de que podría pasar un poco más de tiempo con Andrés y Bautista. No pudo evitar esbozar una amplia sonrisa. Capítulo 1073. Sintió extremadamente incómoda bajo la penetrante mirada de Luciano a pesar de sus valientes intentos por ignorarlo. Cuando oyó su respuesta, lanzó un silencioso suspiro de alivio y dejó el tenedor. Hablemos arriba. Dirigiéndose a los niños, les dice, terminad de comer antes de ir a jugar. Andrés y Bautista sintieron enérgicamente. Roxana se puso en pie y miró a Luciano. Luciano captó la indirecta, se levantó y la siguió escaleras arriba. Ambos se detuvieron en el balcón del segundo piso, uno tras otro. Roxana no dijo nada mientras se preguntaba cómo debía empezar la conversación. Incluso después de que Estela admitiera su error y se disculpara, seguía sin poder creer que la niña fuera capaz de cometer semejante acción. Naturalmente, Luciano no la creería, pues quería mucho a Estela. Si revelaba la verdad sin rodeos, lo más probable es que Luciano pensara que intentaba culpar a Estela de algo que la niña no había hecho. Permaneció en silencio durante un largo rato, lo que hizo que la expresión de Luciano se volviera oscura como un trueno. Señorita Jerez, ¿de qué se trata? Roxana salió de su ensueño. Separó los labios, pero no sabía cómo empezar. Luciano frunció el ceño. No me digas que me engañaste solo para que la pudiera quedarse un poco más. Sus palabras recordaron a Roxana la vez que había pensando que había sido idea suya que Andrés y Bautista se colaran en la residencia Fariña. Ella no consiguió aclarar las cosas entonces. Si esta vez seguía malinterpretándola, nunca recuperaría su confianza. Con ese pensamiento en mente, Roxana frunció el ceño y dijo, «Ella es tu hija, así que tiene que volver a casa contigo como sea». ¿Por qué iba a recurrir a trucos para que se quedara? Luciano la miró con desconfianza. Entonces habla. ¿De qué se trata? Roxana respiró hondo antes de encontrarse con sus ojos. Creo que él creció a tu lado, ¿verdad? Luciano no respondió durante algún tiempo y Roxana notó que su expresión cambiaba. Podría estar equivocada, pero vio en su rostro un atisbo de burla dirigido a ella. Se quedó momentáneamente estupefacta.
Simplemente le pregunté si Ela creció con él, ya que quería saber si conoce bien el carácter de Ela. ¿Por qué está enojado conmigo? La confusión de su rostro solo sirvió para alterar aún más a Luciano. Es la madre biológica de Ela, pero nunca participó en su infancia. ¿Cómo se atreve a hacerme esa pregunta? A pesar de saber que se trataba de un malentendido, Luciano no pudo evitar enfurecerse en silencio. Tardó un rato en responder rígidamente, sí. ¿Algún problema? Roxana reunió sus pensamientos, ya que podía sentir la tensión en el aire. Hizo la siguiente pregunta con cuidado. Entonces, ¿qué piensa usted sobre el carácter de Ela? Luciano respondió con calma, Ela siempre ha sido una buena chica. Roxana frunció las cejas, aparentemente disgustada por su respuesta. Luciano no apartaba la vista de ella, así que, naturalmente, notó el cambio en su expresión, lo que aumentó su furia. ¿Qué opina, señora Jerez? A Ela le diagnosticaron autismo a una edad temprana, así que creo que usted la ha visto cuando estaba enferma. ¿Cómo cree que sería alguien como ella? Capítulo 1074. Roxana no lo había explicado con claridad, pero Luciano podía deducir de qué se trataba. Ela debe haber hecho algo que la molestó, así que quiere confrontarme. Roxana podía percibir claramente el cambio en sus emociones mientras la temperatura ambiente seguía bajando. Instintivamente dio un paso atrás para mantener la distancia con Luciano. Molesto por sus pensamientos sobre Estela, Luciano se acercó a ella con mirada inquisitiva. Mientras se cerraba la brecha entre ellas, Roxana se clavó las uñas en las palmas de las manos y se obligó a mantener la calma para poder continuar su conversación. Creo que Ela es un poco testaruda. Puede que sea porque tiene autismo, pero no sabe expresar sus emociones con claridad. Al oír eso, Luciano se detuvo en seco. Estela tendía a ser testaruda, y él lo sabía. Sin embargo, nunca había reflexionado sobre ello. Estela era especialmente testaruda cuando se trataba de Roxana. Se negaba a escuchar a nadie y, como consecuencia, su estado empeoraba. Sin embargo, mejoraría rápidamente si pudiera pasar tiempo con Roxana. ¿Cómo lo sabe Roxana? Frunciendo el ceño, Luciano preguntó, ¿por qué has dicho eso? Roxana se dio la vuelta y miró hacia abajo. Desde su posición, podía ver el lugar donde Jael había aparcado su coche aquella mañana. Incluso podía visualizar en su mente cómo Estela lo había hecho. Roxana le contó la historia. Ayer debía tener una consulta médica con el señor Dorante. Tuve que tomarme el día libre porque necesitaba cuidar de Ela. El señor Dorante estaba preocupado y vino a visitarme esta mañana con un ramo de flores. Ela malinterpretó nuestra relación y pinchó una de las ruedas del coche del señor Dorante. Dicho esto, dejó escapar un suspiro de impotencia. Luciano siguió su mirada y sus ojos se oscurecieron de inmediato cuando la oyó mencionar el nombre de Jael. ¿Tiene pruebas que demuestren que Ela pinchó la rueda del coche del señor Dorante? ¿O confiaste solo en sus palabras? Por supuesto, confiaba en Estela incondicionalmente. Luciano no podía imaginarse a Estela haciendo algo así siendo autista. La única posibilidad era que Roxana hubiera decidido creer la versión de Jael y culpara erróneamente a Estela. Luciano sintió una punzada de rabia ante aquel pensamiento. Roxana se sorprendió. Señor Fariña, comprendo que haya malinterpretado mi relación con el señor Dorante, pero siempre he tratado a Ela igual que a Andrés y Bautista. ¿Por qué iba a acusarla falsamente? Aunque no fuera Estela, Roxana no culparía a ningún otro niño por algo que no ha hecho. Respiró hondo y continuó, señor Fariña, puede que le resulte difícil aceptarlo, pero Ela lo ha confesado. No lo creí al principio, pero es verdad. La expresión de Luciano era fría como el hielo mientras la escrutaba. Roxana le miró con calma. No quiero que la cuente el incidente. Si no me crees, podemos ir a ver las imágenes de vigilancia. Ya era bastante obvio que decía la verdad, así que Luciano decidió confiar en ella. Frunció el ceño y apartó la mirada de Roxana, sus pensamientos eran un misterio para los que le rodeaban. Capítulo 1075. Roxana sabía que Luciano por fin la creía, así que rompió el silencio, con voz tranquila y suave. Esto no es una confrontación.
Solo estoy preocupada por el bienestar de Ela. Si es su autismo lo que le hace ser así de extremista, espero que puedas ayudarla llevándola a ver a un profesional para que la apoye y oriente. Ella había supuesto que Luciano consideraría su sugerencia, pero Luciano inmediatamente respondió secamente: no creo que haya nada malo en lo que hizo Ela. Roxana se quedó paralizada. Estela dañó la propiedad de otro a una edad temprana, pero Luciano cree que no hizo nada malo. Por un momento, Roxana dudó de sí misma y se preguntó si estaba equivocada. Estela lo hizo no por su autismo o su personalidad innata. Lo hizo porque Luciano se lo enseñó. ¿Podría ser esa la razón? Roxana intentó razonar con Luciano. Aunque sea una niña, debería entender que está mal tocar la propiedad ajena. Además, es un neumático de coche. Las consecuencias de un pinchazo pueden ser graves. Incluso puede provocar accidentes y lesiones. Ella le miró incrédula. ¿Sigues pensando que Ela no hizo nada malo? Luciano la miró con calma. Es un concepto sencillo que hasta un niño puede entender. No me digas que el señor Dorante no puede entenderlo. Sus palabras hicieron fruncir el ceño a Roxana. No entendía a qué se refería. Está diciendo Luciano que Hal tocó la propiedad de otra persona. ¿Qué podría ser? De repente, una respuesta impactante surgió en el corazón de Roxana. Le lanzó una mirada de sorpresa antes de apartar la vista, asustada. Luciano siguió mirándola con calma. Independientemente de mi opinión, Ela siempre te ha considerado como su madre. Estoy seguro de que eres consciente de ello. Roxana agachó la cabeza, ya que no podía refutar sus palabras. De hecho, Estela estaba muy unida a ella. La joven había mencionado más de una vez que deseaba que Roxana pudiera ser su madre. Roxana era consciente del deseo de Estela, pero no estaba dispuesta a afrontarlo. Ahora que Luciano lo había señalado, se sentía culpable. Ela cree que la tratas bien y que algún día serás su madre casándote conmigo. Luciano se acercó más a ella. Así que a sus ojos, Jael ha tocado a alguien que me pertenece. ¿No es así? Roxana dio instintivamente un paso atrás mientras el conflicto se agitaba en su corazón. Tuvo que admitir que las palabras de Luciano casi habían provocado un tsunami en su corazón. Por favor, no sobrepase sus límites, señor Fariña. Roxana se obligó a mantener la calma clavándose las uñas en la palma de la mano. No estaba segura de a quién iban dirigidas sus palabras. Ya no estamos relacionados, así que eso no es una justificación para que Ela haga lo que le plazca. Luciano se limitó a soltar un bufido. Roxana sintió que el corazón se le subía a la garganta cuando levantó la vista y se encontró con sus ojos. Podría estar equivocada, pero parecía haber un atisbo de burla en los ojos de Luciano. Desconcertada, Roxana arrugó las cejas y retrocedió de nuevo. Tarde se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se obligó a detenerse. Esto es extraño. Fui yo quien acudió a Luciano para hablar del estado de Ela, pero él acabó arrinconándome como si yo fuera el culpable. Capítulo 1076. ¿Ya no son parientes? El sarcasmo en los ojos de Luciano se intensificó. ¿Todo esto son ilusiones por tu parte? Roxana frunce el ceño. Estoy exponiendo los hechos. ¿Por qué te haces ilusiones? Fue Luciano quien me utilizó todo el tiempo, y ahora está con Abril. ¿Qué relación tenemos ahora? Como si leyera su mente, Luciano dijo con frialdad: puede que tengas razón, pero ¿crees que Ela te abandonará cuando la trates así de bien? Roxana se quedó sin habla. Luciano concluyó: eres responsable de darle falsas esperanzas, que la llevaron a cometer ese acto, y ni siquiera lo sabes. Al oír eso, Roxana no pudo dejar de dudar de sí misma. Tiene razón. Sigo diciendo que quiero cortar lazos con él, pero cuando Ela llora, no puedo evitar sentirme culpable y ceder y derramar mi amor sobre ella. Cuando ella está cerca, Luciano y yo inevitablemente tenemos que interactuar. Según Luciano, Ela cometió ese acto por mi culpa. Un rato después, Roxana por fin encontró su voz. Si es así, haré lo que usted y la señora Fariña quieran. No interferiré más en los asuntos de Ela. A Luciano le pareció poco sincero su acto de mostrar preocupación por Estela hace un momento.
Pero ahora, al oírla aceptar renunciar a Estela tan fácilmente, no pudo evitar sentir que la ira aumentaba en su interior. Roxana era lo bastante sensible para percibir el cambio en sus emociones. Sin embargo, no podía entender por qué. Antes de que pudiera reflexionar, Luciano se cernió sobre ella. Roxana levantó la cabeza con recelo. ¿Qué estás haciendo? Justo después de hablar, Luciano le sujetó la barbilla y la obligó a mirarle a los ojos. Sus caras estaban tan cerca que ella podía sentir el aliento de él en sus mejillas. De hecho, parecían estar en una posición íntima. Roxana cerró los puños. Señor Fariña, ¿qué está haciendo? Suélteme. He accedido a hacer lo que usted desea. Cuanto más hablaba ella, más se enfurecía Luciano y con más fuerza le sujetaba la barbilla. Roxana frunció el ceño, dolorida. ¿Hacer lo que deseo? Luciano la miró fríamente. Haces las cosas como quieres. ¿Quién te crees que eres? Los ojos de Roxana se llenaron de asombro. Separó los labios, pero no tuvo palabras para replicar. De hecho, siempre se había salido con la suya en las decisiones relativas a Estela. Antes de que tuviera la oportunidad de ordenar sus pensamientos para confirmar que todo había sido idea de Estela, Luciano sugirió: señorita Jerez, si tanto le interesa involucrarse en los asuntos de Ela, ¿por qué no da un paso más y se convierte en su madre? Su rostro se acercó a ella cuando dijo eso. Los ojos de Roxana se abrieron como platos. Antes de que pudiera hablar, el hombre le tapó los labios con los suyos. Ella luchó para liberarse. Los niños están abajo y pueden subir en cualquier momento. ¿Y si nos ven besándonos? Luciano está claramente con Abril. ¿Qué está haciendo ahora? Capítulo 1077. Luciano profundizó el beso, haciendo que Roxana se quedara sin aliento. Sin embargo, no podía liberarse de su agarre. Una oleada de furia se apoderó de Roxana y levantó el brazo bruscamente. Luciano dejó de besarla y se apartó de ella. Las mejillas de Roxana se sonrojaron, pero él parecía imperturbable, como si no hubiera pasado nada. Permaneció en trance, con el brazo aún levantado y los ojos vidriosos. ¿Por qué? Luciano se burló. ¿Intentaba pegarme, señorita Jerez? Roxana salió de su ensoñación y estaba a punto de retirar la mano cuando una voz ansiosa pero joven gritó a su lado: ¿No? Señora Jerez, no le pegue a papá. Las mejillas de Estela se sonrojaron de ansiedad mientras corría hacia ellas y rodeaba las piernas de Roxana con los brazos. Tiró con fuerza, tratando desesperadamente de apartar a Roxana. Roxana sintió que su mente se quedaba en blanco cuando Estela apareció de la nada. ¿Cuándo apareció ella? ¿Nos vio besándonos? Estela no los vio besarse. Lo único que vio fue a Roxana levantando el brazo como si estuviera a punto de abofetear a Luciano. Señora Jerez, papá no la hizo enojar a propósito. No le pegues, suplicó Estela mientras se aferraba a las piernas de Roxana y la miraba lastimeramente. Hacía tiempo que Luciano no seguía a Roxana escaleras arriba. Los niños habían terminado de comer y estaban sentados abajo, pero aún no habían empezado a jugar. Al recordar que los adultos seguían en desacuerdo, no pudieron evitar preguntarse qué estaban discutiendo. Estela apretó los puños mientras la ansiedad se extendía por su corazón. Papá sigue haciendo enojar a la señora Jerez. Ya de por sí no se llevan bien, ¿y si dice algo equivocado que la enfade de nuevo? Cuanto más pensaba en ello, más angustiada se sentía. Incapaz de quedarse quieta por más tiempo, decidió subir a ver qué pasaba entre los adultos. Al llegar arriba, Estela se fijó inmediatamente en Roxana con el brazo en alto. Esta parecía a punto de golpear a Luciano. Al segundo siguiente, oyó a Luciano preguntar a Roxana si quería pegarle. El miedo recorrió todo el ser de Estela. Temía que Luciano hubiera vuelto a enfadar a Roxana, así que corrió a disculparse en su nombre. Al ver que la niña estaba al borde de las lágrimas, Roxana sintió que se le ablandaba el corazón. Bajó el brazo y le dijo suavemente: no iba a pegarle, Ela. No tengas miedo. Se arrodilló para mirar a Estela a los ojos en tono de disculpa. Era obvio que Estela había sufrido un shock. Estela tenía los ojos enrojecidos.
Pero... Miró detenidamente la mano que Roxana acababa de bajar. Al sentir su mirada, Roxana apretó los dedos y luchó contra el impulso de esconder la mano detrás de la espalda. Justo entonces, la gélida voz de Luciano resonó por encima de ellos. Señorita Jerez, ¿por qué no le dice la verdad? ¿De verdad no tenía ganas de pegarme hace un rato? Roxana se puso rígida y levantó la cabeza para mirarle con incredulidad. ¿De qué está hablando? ¿Quiere que le cuente a él lo de nuestro beso? Luciano no dijo nada más. Sin embargo, Estela se dejó llevar por sus palabras. Se agarró al borde de la ropa de Roxana. Señora Jerez, no culpe a papá, por favor. Le temblaba la voz mientras luchaba por contener las lágrimas. Todo fue culpa de papá. Señora Jerez, si está enfadada con él, puedo darle una lección en su nombre. Pero, por favor, no le pegue. El calculado discurso de Luciano y la voz entrecortada de Estela provocaron una migraña a Roxana. Capítulo 1078. Las lágrimas corrían por el rostro de Estela mientras sollozaba. Señora Jerez, por favor, perdone a papá. Los ojos de Roxana parpadearon. Acababa de prometer que no se metería en los asuntos de Estela, pero las lágrimas de la niña estuvieron a punto de hacerla faltar a su palabra. Tras una breve vacilación, alargó la mano para secar las lágrimas de Estela. Ela, no llores. Y Roxana había querido explicar que no estaba enfadada con Luciano, pero después de recordar lo que había dicho antes, no se atrevió a decirlo en voz alta. Cuando empezó a hablar, Luciano enarcó una ceja y pareció ansioso por escuchar sus palabras. Sin embargo, dejó su frase sin terminar incluso después de que él esperara un rato. El rostro de Luciano se ensombreció como un trueno, mientras los gritos de Estela se hacían más fuertes. Roxana abrió la boca sin decir palabra. Sintió lástima por Estela y miró a Luciano, haciéndole señas para que la consolara. En cuanto lo hizo, vio la furia ardiente en sus ojos. Cuando sus miradas se cruzaron, Roxana sintió que el corazón le daba un vuelco. Eso es. Ela, ven. Vamos a casa. Luciano apartó la mirada y se inclinó para tomar la mano de Estela. Estela ya estaba nerviosa por su pelea. Al oír el tono de su padre, supo que su desacuerdo había ido a más. Empezó a llorar a moco tendido. Andrés y Bautista subieron corriendo las escaleras. ¿Qué pasa, Ela? Los niveles de estrés de Roxana ya habían sido llevados al límite por Luciano y Estela. La llegada de los chicos era lo último que necesitaba. Cerró los ojos y se frotó las sienes, intentando mantener la calma mientras hablaba con voz suave. No es nada. Esperad abajo. La confusión cruzó los rostros de los chicos. Sin embargo, asintieron obedientemente y bajaron trotando las escaleras, mientras la expresión de Roxana era sombría. Roxana se enfrentó a Luciano. ¿Qué fue eso, señor Fariña? Incluso si quieres que él rompa lazos conmigo, esta no es la manera de hacerlo. Luciano desvió la mirada, sus rasgos ilegibles. Aceptaste cortar lazos con Ela, así que como ocurrió no importa, ¿verdad? Con eso, dio media vuelta y bajó las escaleras con Estela en brazos. Luciano. Roxana gritó. Por alguna razón, sintió que el hombre parecía decidido mientras lo veía alejarse. Actuaba como si fueran extraños. Para ser exactos, hizo que pareciera que eran enemigos acérrimos. Algo le decía a Roxana que si les dejaba marchar, podría no volver a verles en el futuro. Eso era lo que siempre había deseado, pero ahora que había llegado el momento, sintió una punzada aguda en el corazón. Abajo, Luciano se detuvo en seco cuando ella lo deseó y se volvió por encima del hombro. Su voz destilaba desdén cuando preguntó, «Señorita Jerez, ¿necesita algo más?» Antes de que ella pudiera contestar, él continuó burlonamente, «No me digas que has cambiado de opinión y quieres volver a interferir en los asuntos de Ela. Si ese es el caso, deberías considerar mi sugerencia». Una profunda línea apareció entre las cejas de Roxana al oír sus palabras. ¿Su sugerencia es la misma que las anteriores? ¿Quiere que sea la madre de Ela? Esta vez, sin embargo, no mencionó el nombre de Abril. Esto es obviamente un insulto.
Su actitud serena le hizo apretar los puños y reprimir su ira. Capítulo 1079. ¿Por qué te enfadas? Dije algo malo. Roxana se obligó a mantener la calma y le miró. Quería romper los lazos con la familia Fariña, pero no esperaba que fuera así. Si no hago nada para impedir que se lleve a Ela, nadie sabe lo que le dirá en casa. Al ver que ya no parecía darse cuenta de su error, Luciano frunció el ceño con enfado. ¿En qué te equivocas? ¿No te lo dejó claro Ela? Fue culpa mía. Una vez hecho esto, se dio la vuelta para marcharse. Roxana apretó los dientes. Era obvio que lo dijo por rabia, así que ya no podía dejar que se fuera en ese estado. Luciano ya estaba abajo cuando Roxana por fin se decidió. Aceleró el paso y le agarró de las mangas. A medida que se acercaba, los gritos de Estela se hacían más silenciosos. Luciano le dirigió una mirada oscura e inescrutable. Me pregunto qué dirá. Los instintos de Roxana actuaron más rápido que su mente. Le detuvo, pero no encontró las palabras para obligarle a quedarse. Si no tiene nada que decir, por favor, suélteme, señorita Jerez, dijo Luciano con frialdad. Roxana se sorprendió, ya que era un escenario familiar para ella. Antes, ella le hacía lo mismo a Luciano cada vez que él intentaba que se quedara. Parecía que hoy se habían intercambiado los papeles, y ella era la que estaba siendo apartada. Roxana no sabía cómo sentirse al respecto. No actúes imprudentemente. Sentémonos y hablemos, dijo débilmente un rato después. Aquello pareció encender de nuevo la ira de Luciano. Sujetó a Estela con una mano y utilizó la otra para apartarle la mano de la manga. No tenemos nada de qué hablar. Señorita Jerez, por favor recuerde su promesa de antes. Se dio la vuelta para marcharse sin vacilar. Roxana estiró el brazo débilmente, pero no tuvo valor para volver a llamarle por su nombre. Estela también parecía saber que su padre no cedería hiciera lo que hiciera. Al darse cuenta, se sintió abrumada por la tristeza. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se le nubló la vista. Andrés y Bautista esperaban tranquilamente abajo. Sus corazones se hundieron cuando se dieron cuenta de la expresión de Luciano. Oh, no. Papá y mamá se están peleando otra vez. Parece que tenemos que trabajar más duro. Los chicos observaron en silencio cómo Luciano pasaba junto a ellos con Estela en brazos. Estela tenía los ojos humedecidos por las lágrimas, por lo que era evidente que había llorado mucho. Los chicos se sintieron mal por ella, pero no olvidaron pronunciar las palabras, no llores. Trabajemos duro juntos. Le hicieron un gesto para que se secara las lágrimas. Estela hizo un mohín de disgusto, pero movió la cabeza y levantó la mano para secarse las lágrimas obedientemente. Hemos hecho un pacto. Si papá y la señora Jerez no pueden reconciliarse, tendremos que trabajar duro para que eso ocurra. Debo dejar de llorar. Luciano sintió que su respiración se calmaba y frunció el ceño, confundido. Al fin y al cabo, era la primera vez que Estela dejaba de llorar o de armar jaleo cuando él la alejaba de Roxana. ¿Está Ela perdiendo el control de sus lágrimas otra vez? La expresión de Luciano se ensombreció al pensar en esa posibilidad. Dio la vuelta a Estela y la observó detenidamente. Estela tenía manchas de lágrimas en la cara, pero ya no lloraba. Al sentir su mirada, le dedicó una sonrisa trémula. La confusión de Luciano aumentó al preguntarse qué había ocurrido durante la estancia de Estela en casa de Roxana. Capítulo 1080. Se oyó el ruido de la puerta de abajo al abrirse y cerrarse. Roxana se quedó inmóvil mientras se miraba las manos vacías. Luciano se ha ido así como así. Salió corriendo al balcón, miró hacia abajo y alcanzó a ver a Luciano llevando a Estela al coche antes de que éste se alejara lentamente de la mansión. Roxana se sintió inexplicablemente agraviada al ver cómo su coche desaparecía poco a poco de su vista. Todo lo que yo quería era discutir con él los problemas con el carácter de Estela, así que, ¿cómo tomó el asunto un giro tan inesperado? Si no volviéramos a vernos, ¿no sería terrible la impresión final que Estela tendría de mí? Cuando recuperó el sentido, sus mejillas ya estaban mojadas por las lágrimas. Andrés y Bautista, que habían estado esperando a su madre abajo, subieron a ver cómo estaba al no verla bajar.
En cuanto subieron, se encontraron con Roxana de espaldas en el balcón. Por alguna razón, podían sentir la tristeza con solo mirar su silueta. ¿Mamá? Bautista gritó con recelo. Roxana no respondió en absoluto, como si no hubiera oído nada. Los chicos, tras intercambiar una mirada, corrieron a su lado, donde Andrés le dio un tirón de la manga. Su gesto hizo que Roxana volviera en sí. Sorprendida al ver a sus hijos, que habían llegado sin ser vistos, se secó frenéticamente las lágrimas con las manos. Por desgracia, a los chicos no se les escapó. «Mamá, ¿estás llorando?». Bautista levantó la vista con expresión ansiosa. Al darse cuenta de que era demasiado tarde, Roxana suspiró resignada mientras se ponía en cuclillas. «¿Por qué has subido?». Mientras hablaba, las lágrimas de sus ojos seguían brotando sin control. La visión de los chicos le recordó a Estela. Andrés le tendió la mano para secarle las lágrimas. «Nos preocupamos cuando no bajaste, así que decidimos ver cómo estabas». «Mami, ¿estás preocupada por Ela?». Sonriendo Andrés a través de las lágrimas que nublaban su visión, Roxana se atragantó. «Estoy bien. Siento haberos preocupado». Bautista la consoló ansiosamente. «No llores, mamá». Ni siquiera Ela derramó lágrimas cuando se fue hace un momento. Los ojos de Roxana brillaron al oír eso. ¿Ela no lloró? Vi claramente sus lágrimas hace un momento. Al notar la suspicacia en el rostro de Roxana, Andrés dijo con voz infantil, «Ela nos dijo que sin duda volvería a jugar con nosotros». Después, los chicos dieron un largo abrazo a Roxana para consolarla, y solo entonces recuperó la compostura. «¿No soy amable con Ela?», preguntó Roxana dubitativa tras una larga pausa. Los chicos se sorprendieron de sus palabras. «Mami, nadie la trata mejor que tú. Papá y la abuela no se preocupan por los sentimientos de Ela. Solo mamá se preocupa por lo que ella piensa». Además, los chicos podían ver que Roxana trataba a Estela igual que a ellos aunque no lo admitiera. El amor que siente por Ela está a la altura del que siente por nosotros. Todo esto es culpa nuestra. No solo no dimos un buen ejemplo, sino que tampoco cuidamos bien de ella. Mami, nosotros somos los culpables. Roxana tiró de los chicos en sus brazos y expresó su gratitud con voz ronca. «Gracias, queridos».